Dios le bendiga, gracias por estar, gracias por acompañarnos a nuestros amigos de Facebook, que el Señor le bendiga. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network, que el Señor les bendiga, llegando a todas partes del mundo para la gloria de Dios con la palabra de nuestro Señor, y gracias por permitirnos entrar a su casa con el mensaje. Así que el Señor le bendiga, y la misma palabra y bendición que Dios tiene aquí para nosotros, también sin duda lo tiene allí también para ustedes, en donde se encuentre, en cualquier parte del universo, del mundo en realidad, allí donde se encuentre. Bueno, allí está el Señor con usted. Así que diga conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo en lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana fue una semana bastante particular, porque el Señor en un día de esta semana me despertó a la 1:15 de la mañana. Y ahí estuvimos hasta las 6 de la mañana en oración, adoración y palabra. Y Él me hablaba acerca de las oportunidades. No las oportunidades que Él da, porque sus oportunidades son inagotables. Siempre nos está dando oportunidades. Sino de las oportunidades que nosotros perdemos por muchas veces no saber aprovecharlas. Esas oportunidades que vienen del cielo y las dejamos pasar porque parece que no es para nosotros, porque no es nuestro tiempo, o por pereza, por comodidad dejamos pasar y las perdemos. Pero igualmente Dios siempre nos está dando nuevas oportunidades. Y en determinado momento me llevó a 2 Reyes capítulo 4. Es un pasaje muy conocido para hablarme justamente de esas oportunidades. 2 Reyes capítulo 4 habla del aceite de la viuda, si usted se recuerda ese pasaje. Y ese viene a ser el primer milagro del profeta Eliseo. Sí, contó con la fe de la mujer, esta mujer viuda, contó con el esfuerzo de los hijos, pero también contó con otra parte principal que el Señor me puso en esa posición, y fue en la posición de la última vasija. Cuando el aceite empezó a fluir, hubo una tarea para hacer que conllevaba poner mucha fe, porque era una locura lo que el profeta había declarado, pero eso iba a pasar siempre y cuando la fe se desarrollara. Y esa mamá desarrolló esa fe, y los niños fueron obedientes a lo que le dijo el profeta y a la orden de su mamá, y las cosas empezaron a suceder. Pero habla también de la perspectiva no de la fe de la mujer ni del esfuerzo de los niños, sino la perspectiva de una vasija. Esa vasija que fue la última, la que fue llena. Esa última vasija que en determinado momento fue llena, y ahí cesó el aceite. Y ahí en 2 Reyes capítulo 4, versículo 1, ¿lo tiene? Dice la Escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían la vasija, y ella se echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén. Ese milagro que el profeta había hecho, y que la mujer viuda aplicó su fe y la obediencia de sus niños, la hizo vivir en paz el resto de su vida. Todo lo que hizo, vendió, y vivan tú y tus hijos, le dijo el profeta. Y ella, todo lo que hizo, le alcanzó para vivir bien el resto de su vida y la vida de sus hijos. Pero el profeta le había dicho: ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. La Escritura no menciona cuántos recipientes fueron llenos,
Pero en tanto hubo recipiente vacío, ninguno de ellos quedó así, de esa forma. Y esta es la oportunidad que Dios me hablaba. Esta es la oportunidad que Dios me decía. Esta era la oportunidad que el Señor me decía. Que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de ser llenos de su presencia. Muchas veces tenemos la oportunidad de ser llenos de su gracia, de su favor. Lleno del Espíritu Santo, meternos en esa locura que es ser lleno del Espíritu Santo y hacer cosas que en la vida imaginamos hacer. Pero perdemos la oportunidad. Porque siempre estamos pensando que esa llenura eran para otros personajes, o eran en los tiempos de los profetas, en el tiempo de los apóstoles, o son para aquellos pastores contemporáneos reconocidos y con multitudinarias congregaciones. Pero la llenura del Espíritu Santo es para todo aquel que quiera ser lleno. La llenura del Espíritu Santo no depende del Señor, sino depende de aquel que quiera ser lleno del Santo Espíritu de Dios. De la misma forma estaban estas vasijas. Todas las vasijas que fueron presentadas allí a aquella viuda, que sus hijos iban y corrían, y ahora vamos a ver un poco el desarrollo. Todo lo que ponían vacío delante del flujo de aceite, todo era lleno. Y no con escasez, sino hasta el borde. Y yo podía sentir que esa llenura era inagotable, como es inagotable la presencia de Dios sobre nuestra vida. Y muchas veces la frenamos o no somos llenos porque hay algo dentro de esa vasija que no permite. Porque el agua y el aceite no se juntan. Y no hay plenitud si hay algo pendiente en nuestra vida. No puede haber llenura sobre algo que va a ser estéril, sobre algo que no es fértil. Entonces nada puede crecer ahí. Imaginaba un poco, ¿no? Pues estaba allí con el Señor y me puse en lugar de esa última vasija. Y cuando el profeta dio la orden y la mujer con el poquito de aceite que tenía en un recipiente en su casa se encerró junto con sus hijos y después les dijo a sus hijos: niños, quiero que vayan vecino por vecino y consigan todos los recipientes vacíos que tengan, todos los que les puedan dar y conseguir, ustedes tráiganlo porque va a haber llenura. Ella había aplicado la fe, ¿no? Porque no era fácil ver un poquito de aceite y que ese poquito de aceite en su recipiente llenara tantas vasijas vacías cuanto estuvieran allí para ser llenas. Pero también estaba la obediencia de los niños. Ellos dijeron: si bien creo que mamá está loca, vamos a hacer lo que mamá nos está mandando a hacer. Y empezaron a hacerlo. Y esa vasija vacía estaba en la cuadra de enfrente, en la calle de enfrente, en la casa del vecino, de la vereda de enfrente, pero en la esquina de la cuadra. Mire, fue algo tan loco, algo tan loco. Esa vasija vacía, esa última vasija vacía, estaba en la casa del vecino, de la vereda de enfrente, pero en la esquina de la cuadra. Y esos niños empezaron por el vecino que tenía más al lado. Cuando salieron a buscar vasijas, ellos golpearon la puerta del vecino de al lado. Y allí fueron y consiguieron algunas, y el vecino se lo dio, tal vez alguno de buena gana, otro de mala gana, pero le dio la vasija según la especificación correcta, vasija vacía. Esto es lo que quería el profeta para que todo fuera lleno de aceite. Y yo parafraseaba un poco y me ponía en el lugar de la vasija y pensaba: esa vasija, ¿qué diría cuando veía pasar a los niños con otro recipiente vacío? ¿Para dónde irán? ¿Qué pasará? Y ella había sido diseñada para portar aceite. Ella había sido diseñada para ser contenedor de aceite, aceite de olivo. El olivo es el aceite más puro. Se usaba para combustible, para comestible, era lo puro. Eran vasijas de cerámica exclusivas. Y esa vasija veía pasar a los niños con recipiente pequeño, grande, pero vacíos al fin. Y se estaría preguntando qué es lo que estaba pasando en la casa de ellos. Entonces, los niños aún no habían ido a golpear la puerta de ese vecino. La vasija estaba vacía en un rincón. Había en un tiempo sabido contener aquello para lo cual había sido diseñada, y era aceite fresco, aceite puro, y allí estaba. Tal vez hacía mucho tiempo que ya no se ponía nada en ella, no se usaba para lo que fue creada, pero allí estaba esperando su oportunidad. Mientras veía otros recipientes pasar y eran llenos, y vaya a saber la algarabía o el alboroto que había en la casa. Y posiblemente ella se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero los hijos de la viuda no golpeaban la puerta de la casa aún, porque empezaron por los que estaban más cerca. En determinado momento fueron a la casa de un vecino y golpearon la puerta allí.
Y salió el vecino y le dijo, tengo vasijas, pero están llenos de sobrante de la casa. Y no fue eso lo que el profeta dijo. El profeta dijo, quiero que consigas vasijas vacías, en condiciones, no pocas. Ellos quisieran haber llenado tantas o muchas vasijas más, pero no encontraron lo necesario, no encontraron recipiente acorde al diseño del milagro. Y cuando los niños fueron a la casa de un vecino y golpearon la puerta y le dijeron, mamá necesita vasijas. Y este vecino habría dicho, tengo alguna vasija, pero están llenas de mugre, de basura. Son los sobrantes de la casa. Y yo sentía en mi espíritu que a veces esa vasija con sobrantes son esas personas que tienen resentimiento en su corazón, amargura, tristeza, decepción, frustrados por el rechazo de que tal vez esperaban una nena y nació un varón, o esperaban el varón y nació la nena. Y fueron rechazados por aquellos que más lo amaban, o que pensó que más lo amaban. Son esas personas que tienen esa frustración de no haber logrado cosas porque le han puesto basura, no porque se merecían, sino porque se lo pusieron, se lo impusieron, le hicieron sentir menos que cualquier otra persona. Son esas personas que no pueden alcanzar plenitud porque se sienten menos a cualquier otro, creyendo que fueron rechazados, y eso les hace ser introvertidos, cerrados, les hace ser personas calladas, no se sabe nunca lo que pasa en su corazón. Son esas personas que no se permiten sanar de miedo que le vuelva a pasar exactamente lo mismo. Muchas de esas vasijas estaban llenas de eso, de ese tipo de cosa que le produjo el fracaso, de que pensó que algo sería para toda la vida y se cortó, de algo que sería importante y le traería mucho beneficio, pero no fue así. De que cuando buscó ayuda de quien más amaba fue rechazado. Esas personas tenían como esa vasija, esa basura en su corazón. Esa cosa que no le permitía avanzar porque tenía miedo al fracaso, miedo a perderlo todo, no se animaban a ir un poco más porque así como estaban, pues estaban tranquilos, estaban contentos y eran conformistas. Esas vasijas tenían tanta basura en su corazón que no sirvió para el propósito del milagro, no sirvió para que el flujo de aceite la llenara. Tal vez esas personas necesitan ir allí a la palabra del Señor donde dice, vengan a mí los que están cargados y los que llevan mucha carga, porque entonces yo le daré descanso. Posiblemente esas personas necesitan recurrir a esa palabra y por sobre todas las cosas recurrir a Jesús para que sean libres de toda carga. De todo eso que les ha impedido avanzar, que les ha impedido caminar, que les ha impedido alcanzar la felicidad, la plenitud. Esa cosa en su corazón tiene que salir y no hay sanidad interior si no hay intervención divina. Hay sanidades que solamente el Señor la puede hacer. Solamente cuando permitimos que el Espíritu Santo llene nuestra vida y le damos lugar al Espíritu Santo, es cuando Dios empieza a sanar. De otra forma, no puede haber sanidad. Porque aquel que ha sentido tanto dolor por tanto tiempo no puede perdonar a menos que Dios toque su corazón. No puede ser libre de esa angustia, ese resentimiento, esa tristeza, ese dolor, esa sensación de que todo el mundo lo rechaza, a menos que el Señor intervenga. Esa vasija tal vez sería muy grande y había sido para contener aceite y en un tiempo lo contuvo, porque fue diseñada para eso, pero en ese momento donde el flujo estaba cayendo y vaya a saber de dónde, pero sí venía del cielo y era intermitente, era permanente, esa vasija no tuvo su oportunidad, se perdió la oportunidad. ¿Por qué? Porque tenía tanta basura en su corazón que una cosa no iba con la otra. Era necesario limpiarla para que pueda ser un recipiente digno de recibir el aceite que estaba siendo derramado. El flujo de aceite en la casa de esa viuda. Y el niño vino por esa vasija expectante diciendo, de aquí me llevo un buen recipiente. Pero no fue así. Había un recipiente, pero no servía. Se perdió la oportunidad. Tal vez ellos quisieran haberla llenado de aceite, pero era imposible, queridos. Porque al igual que el corazón de muchas personas, estaba lleno de basura. Cosas que no se han entregado, cosas que no se han permitido salir porque tal vez ese sea su mecanismo de defensa. Personas que no saben que hay un Dios tan grande y poderoso que puede sanar hasta la herida más crítica y más dolorosa del alma. Solamente Dios lo podía haber hecho.
Y era fácil, o era el camino más corto que los niños se hubieran frustrado y haberle dicho a su mamá, mamá, fui al vecino al lado, pero no conseguí nada, así que dejémoslo por aquí. Pero aquí estaba la fe de la mujer. Y aquí estaba la obediencia a lo que el profeta había dicho. No pocas. Consigan vasijas vacías, no pocas, ya, consigan muchas. Queriendo decir, si hay una que no está vacía y está llena de mugre, golpeen la puerta de la casa siguiente. Y si allí no la encuentran, vayan por otro vecino y por otro y por otro. Porque alguna van a elegir. Hubieran querido llenar tantas vasijas como hubieran podido, pero no pudieron. Porque no faltó fe de la mujer, no faltó esfuerzo de los niños, faltaron recipientes. Mientras el aceite caía, el aceite se multiplicaba, faltaron recipientes. Y la fuente inagotable es la fuente inagotable del Señor. Su gracia, su gloria, su misericordia, su perdón, su unción, su poder. El tema no es que un día se agote o entre en la reserva. El tema es que muchas veces no hay donde derramar. ¿Por qué? Porque el lugar donde es derramado está ocupado por algo para lo cual no fuimos diseñados. Tal vez esto nos pasó en el mundo. Y hubo falta de perdón y nos dolió y nos costó hacer las cosas, pero ya no estamos en el mundo. Estamos en Cristo. Y cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, o por lo menos así tendría que ser. Entonces, si pasaron, todas tienen que ser hechas nuevas. Pero en ocasiones, esa palabra no se produce. Los niños seguían golpeando puertas, mientras la vasija vacía esperaba, allá en la esquina, en la casa del vecino allá en la esquina. Y los niños seguían y le llamaban a la mamá, mamá, encontramos otra, y la mamá orando, tal vez allí creyendo en el Señor y derramando de lo poquito que tenía, empezaba a llenar las vasijas vacías, los recipientes vacíos que los niños se los llevaban. Era una acción conjunta de mamá y de sus hijos. Y allí el milagro se estaba produciendo, pero eran necesarios recipientes. Era necesario alguien que quisiera ser lleno del Espíritu de Dios. Era necesario que estuviese alguien expectante, no con la cabeza en cualquier cosa, ni con la mirada en el mundo, ni con los ojos en los entretenimientos, sino con los ojos puestos en el Señor, para ser lleno del Espíritu Santo, porque esto puede ser así, queridos. Es como Hechos capítulo 2, de repente vino ese viento, y fueron todos llenos del Espíritu de Dios. Y esto podía ser de repente, pero muchos de nosotros, siendo vasijas, tenemos la atención puesta en otro lado. Las cosas en la preocupación, en el trabajo, en la aflicción, en lo que pasará mañana y cómo fue el día de ayer y qué pasará hoy, cómo será, cómo me voy a enfrentar, qué es lo que va a pasar, qué pasará con mi futuro. No somos vasijas dignas de ser llenos de aceite si tenemos eso dentro de nuestro recipiente. Los niños igualmente incansablemente golpeaban la puerta de la casa y fueron a otro vecino y la puerta no fue abierta, teniendo vasijas en su casa. Fue una visión tan corta, pero tan ilustrativa. Los niños salieron de ahí y fueron a otra casa a golpear. Y llegaron allí y habían vasijas. Y habían vasijas que estaban llenas con cosas que a veces no sirven para nada. Mi abuela tenía un dicho que decía, junta lo que no sirve para tener lo que necesites. Junta lo que nos sirve para tener lo que necesites. Y esas vasijas de la casa de ese vecino estaban llenas de ese tipo de cosas. Cosas que le pusieron ahí adentro por si un día se iban a necesitar. Yo no sé si hay alguien requechero acá que lo junte y deja ahí por si un día ese tornillo, esa tuerca, esa herramienta rota, esa cuestión eléctrica que calienta agua, ¿cómo es esta? La jarra eléctrica que no sirve, pero la tenemos ahí por si un día sirve. El cepillo de pelo que ya le cayeron todos los pinchitos, ya, pero lo tenemos ahí por si un día lo vamos a necesitar. Va por la calle, encuentra un pedazo de madera, esto me sirve para la puerta, y lo guarda y lo deja ahí. Y no le sirve nunca para nada. Esas vasijas estaban llenas de ese tipo de cosas que el dueño de esos recipientes creyó que algún día iba a servir para algo, pero nunca le sirvió para nada. Lo único que hacía era ocupar un espacio importante, donde algo importante podía llenar ese lugar. Pero lo juntó y lo puso ahí. Y el niño fue y golpeó la puerta de la casa.
Y le dijo al Señor, Señor vecino, ¿usted tiene alguna vasija? Tengo, pero está llena de cosas que capaz que por ahí la vaya a usar. No va a servir para tu propósito. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa esto? Esas cosas que posiblemente las tenemos que tener por si un día lo vamos a usar. Y esto me hablaba de resentimiento, me hablaba de sed de venganza, me hablaba del dolor del pasado, me hablaba de esto que decimos, o de esto que decíamos, cuando pueda, me la voy a cobrar. Cuando se me dé la oportunidad, esa cosa que me parece que lo voy a usar, lo voy a dejar aquí, porque un día lo voy a usar. Cuando pueda, me lo voy a cobrar. Me lo hice una vez, no me lo va a hacer nunca más. Ese tipo de cosas estaba en esa vasija. Cosas que posiblemente al momento no le servía, pero cuando se dé la oportunidad, cuando lo tenga enfrente, me va a escuchar. Y ahí le voy a escupir todo el odio, toda la bronca retenida tantos años. Personas que están esperando una situación del pasado para poder cobrar venganza. Por eso nunca salen de allá. Siempre están allá prendidos al pasado. Personas que hicieron que ese carácter, forjar algo que siempre lo tienen como mecanismo de defensa y no lo usan como para seguir avanzando, sino que explota cualquier momento cuando se crean atacados, sin dar la chance de que el otro también puede tener la razón. Son esas personas que creen que yo me voy a guardar esto se lo doy al Señor, perdono esto, pero esto no porque no lo puedo perdonar. Y aquel lo tengo acá. Y cuando lo vea, me va a escuchar. Cuando me vea, me las va a pagar. Y pasan años, querido. Y usted nunca ve a esa persona. Lo único que hace es llenar su corazón con esas cosas que cree que la va a usar un día y no le sirve para absolutamente nada. Que cree que un día lo va a sacar porque esto se va a aclarar y esto va a traer luz, porque Dios es luz. Dios es luz, pero hay cosas donde Él todavía no quiere sacarlas. O si a Él no le interesa sacarla a la luz porque usted tiene que perdonar, porque no es tarea de Él, sino suya. Y la tenemos guardada y por si algún día la podemos usar. Esa vasija que estaba ahí llena de cosas que tal vez servía o tal vez no. Y la habían puesto por si las dudas, lo que requechó en la calle, los restos de clavo torcido de la obra, lo trajo. Lo dejo ahí por si un día lo uso, lo dejo ahí, son torcidos, oxidados, no sirve para nada. Porque un kilo de clavo le sale 100 pesos. Un kilo de clavo nuevo. O un poco menos. Pero no, usted lo encuentra en la obra, torcido, chueco, oxidado. Y lo lleva y lo guarda. Porque dice, un día me va a servir. Y no, querido, le está ocupando un lugar que le pertenece a Dios. Ese mismo sentimiento muchas veces hay en mi corazón, en nuestro corazón va. Eso muchas veces pasa en nosotros. Y nos perdemos una llenura excepcional como la llenura de aceite, el flujo de la presencia de nuestro Dios, porque tenemos eso que capaz que algún día lo vamos a usar. El maltrato de un primo, el maltrato de un tío, el abuso, aquello que cuando vea, cada vez que me acuerdo y voy allá y me da bronca y tengo ganas de vengarme, pero cuando vea me las va a pagar. Esto no se va a quedar así, o ninguno acá ha pensado de esa forma. Esto no se va a quedar así. No, esto no, conmigo no corre, esto no se va a quedar así. Me acuerdo cuando Jesús dijo, nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque el odre se rompe, el vino se pierde y el odre ya no sirve para nada. Sino que vino nuevo en odre nuevo tiene que echarse. A veces estamos nosotros así como ese recipiente. Que como no pude superar aquello, lo guardo porque cuando se me dé la oportunidad de vengarme, lo voy a hacer. Sé que está ahí. No me sirve para hoy, no me servirá para mañana, pero tal vez para algún día me va a servir. Y me voy a sacar la bronca. Y me van a escuchar. Y lo que tuve que decir en su momento no lo dije, me lo van a escuchar ahora. Y eso va formando un carácter, un temperamento. Que si Dios no interviene, no puede haber limpieza. Si Dios no interviene, no podemos ser llenos de su presencia, de la presencia de Él. Esa vasija estaba allí, fue hecha para contener aceite, pero tenía tanta porquería, tanta requeche, tanto cachivache que no servía para nada, que se perdió su oportunidad. De la misma forma sucede con muchos. Tenemos la oportunidad de
tener un nuevo nivel en el Espíritu, en la unción, en la gloria, en la gracia del Señor. Pero a veces nos mantenemos ahí no porque el Señor no quiera que subamos, sino porque no queremos desprendernos de aquello que evita que pasemos al próximo nivel. Esa tarea, esa cosa que me quedó pendiente, esa charla que me quedó pendiente, déjelo quieto si se lo entregó al Señor. Deje que ya es problema de Él. No se preocupe qué es lo que va a pasar por lo que lo hicieron hace mucho tiempo. Preocúpese por lo que el Señor quiere hacer con usted en este tiempo, en estos días, en este momento de su vida, porque para este tiempo fue llamado. La llenura, el flujo de aceite seguía en la casa de la mujer. Y yo pensaba en eso mientras los niños buscaban vasijas que estaban llenos de porquería, basura, cosas por si un día iban a servir. El flujo no se detenía. O sea, no era problema divino, no era problema del cielo, era problema aquí de la tierra. ¿Por qué no se llenaron más vasijas? ¿Por qué no se llenaron más recipientes? Porque la mayoría estaban llenas. Y en determinado momento el Señor me dijo, qué raro, tantos vecinos en la cuadra y tan poco recipiente vacío. Y mire, usted va a decir, ¿y este está loco? Pues creo que sí que estoy loco. Y cuando pude escuchar esto de parte del Señor, tantos vecinos en la cuadra y tan pocos recipientes, yo me preguntaba y decía, Señor, mi vida es una habitación buena para ti. Mi corazón es buena habitación para el Espíritu Santo. Si el Señor hurgara con el respeto que me merece el Señor, en mi corazón podría encontrar lugar donde su aceite, su flujo lo llenara todo, o encontraría un lugar donde hay algo que no tiene que estar, o encontraría algo de lo cual yo tendría que haberlo sacado hace mucho tiempo y lo dejé ahí por las dudas, porque eso siempre me hizo fuerte, porque eso siempre me mantuvo como a la defensiva, porque cuando me miraban y se veía el ceño fruncido decían, no te metas con este. Hay cosas que nosotros aún tenemos en nuestro corazón. Y a veces venimos aquí y decimos, me vengo, pero me voy casi igual. ¿Es problema de unción? No. ¿Es problema del favor de Dios? No. ¿Es problema que el Señor se manifiesta? No. Porque dice su palabra, donde hubieran dos unidos, juntos, de acuerdo acerca de algo, su espíritu estaría aquí. Entonces no es problema divino, no es problema de Dios. Tal vez lo que anhelamos, la llenura que anhelamos, no la tenemos porque tal vez hay algo que lo dejamos ahí por si un día lo tenemos que necesitar. O tal vez dejamos una pequeña basurita que la barrimos, la pusimos abajo de la alfombra y ahí está, a la espera de que algo pase. Pues Dios nos puede traer una llenura completa si hay algo que está ocupando, por más pequeño que sea, ese lugar. Y de ahí que me llamaba la atención cuando los niños golpeaban y los vi, literalmente los vi, golpeando puerta por puerta, llenos de gozo, de alegría, con esa novedad, con esa frescura de niño, golpeando la puerta, pidiendo vasija vacía. Uno se lo daba y otro decía, no, las vasijas están llenas de porquería. Pero las que ellos encontraban vacías, se las llevaban a la mamá. Mamá, aquí te trajimos otra. Y la mamá vertía del aceite y el aceite llenaba el recipiente. Llegó un momento donde los niños fueron a la casa del vecino de enfrente de la punta de la cuadra, donde estaba esa vasija vacía, donde estaba ese recipiente vacío. Ese recipiente que veía pasar al niño con otro recipiente, decía, ¿dónde van estos? Algo estaba pasando. Había sido diseñada para contener aceite, y lo que estaba siendo derramado en la casa de la viuda, allá en la otra cuadra, era aceite. Entonces fue el niño y golpeó la casa de esa persona. ¿Cuál era el pensamiento primero? Sí, tomá, llévatelo. Pero ¿sabe lo que dijo este hombre? Mire, no sé, la Biblia no lo dice, pero lo sentía yo en mi corazón. Este hombre dijo, no te lo doy, porque es mía. Para que sea lleno de aceite, no, porque es mía, yo la compré. Y yo digo, Señor, ¿qué
me quiere decir con esto? Y me dijo, hay personas, palabras o situaciones en la vida que van a querer impedir que sea lleno de mi presencia. Hay personas, palabras y situaciones de vida que van a hacer fuerza para que no sean llenos de mi presencia. Esto es lo que pasaba con esta vasija. La vasija estaba vacía, pronta para ser llena. El niño golpeó, pero el dueño no se la dio, no quiso entregársela. Y pude entender que siempre va a haber alguien que nos quiera apartar de las cosas del reino. Siempre va a haber una persona que va a traer alguna influencia sobre un amigo de muchos años. Una persona conocida que por ser conocida y mucho mayor que yo, dejo que haga lo que quiera y trae desorden a mi matrimonio, a la casa, desorden con los hijos, desorden a mi vida personal. Alguien que suelta una palabra y ya dejo las cosas del reino y voy tras las cosas del mundo. Una situación complicada que no sé cómo la voy a resolver y ya dejo la fe y busco otro mecanismo para ver qué es lo que puedo hacer. Esa es la contra que tenemos nosotros los hijos de Dios. Que siempre va a haber algo o alguien que no van a querer que seamos llenos de su presencia. Situaciones en la vida, usted imagínese, ¿cuántas tuvimos nosotros que nos dieron ganas de cerrar la Biblia y largar todo? ¿Cuántas tuvimos y cuántas vamos a tener? ¿Cuántas personas vinieron a casa, golpearon la puerta y dijeron, pero seguí yendo a la iglesia y mira cómo estás? ¿Cuántas palabras que nos han dicho fanático, religioso? Y la vergüenza podía haber ganado y haber dicho, no voy más, me quedo quieto en mi casa. ¿Qué es lo que hace eso sino impedir que seamos llenos del flujo de aceite? Pero ¿sabe qué? Este niño, el hijo de la viuda, uno de ellos, insistió al hombre de la casa y le dijo, cuando dijo, sí, la tengo vacía, pero la tengo allí y es mía. Y el niño insistió. Y cuando el niño insistió, el hombre le dio la vasija. Mientras el otro hermano seguía golpeando puertas y ya no encontraba más nada. Y cuando el niño recibió esa vasija que estaba vacía, estaba pronta, se la llevó a su madre. Y cuando la puso allí, la vasija inmediatamente, el recipiente inmediatamente fue lleno de aceite. Y cuando la mami se dio vuelta y le dijo, muchacho, quiero que me traigan más. Y el niño dijo, mami, ya se terminaron. Entonces, ¿el flujo de aceite se agotó? No, cesó. Porque lo que viene de arriba es inagotable. El flujo de aceite, la presencia de Dios, la unción de Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros es inagotable. El problema es que muchas veces no hay dónde derramar. La particularidad de esta primer vasija que le mencioné fue que fue la última. Y cuando ella fue llena, tal vez miró para atrás y dijo, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pero yo llegué y no perdí mi oportunidad. Y fue llena del aceite. Fue la última. Había muchas más vasijas. Tal vez hubieran querido llenar todas las vasijas, todos los recipientes vacíos del pueblo. Pero otras estaban llenas de basura, otras de resentimiento. Otras tenían cosas del pasado. Otras tenían requeche que por si un día lo podían usar. Otras tendrían, bueno, vaya a saber qué costumbres, vaya a saber de dónde. Pero nada, ninguna de ellas fue llena porque no se puede llenar algo que ya tiene un lugar ocupado. No se puede derramar cosa nueva sobre algo que tiene mugre. No se puede poner aceite fresco sobre algo que está sucio. Pues la particularidad fue que aquella que estaba vacía esperando por su oportunidad no perdió su chance. Porque a pesar de que tuvo lucha porque el dueño no la quiso entregar, se la entregó y cuando llegó allí fue lleno de todo aquello para lo cual había sido diseñada. Fue lleno de la presencia de Dios. Lleno del aceite. Y fue la última. Fue la última vasija. Después de esa no vino ninguna.
La fe a la mujer le sobró. Porque dijo, tráiganme más vasijas, porque esto está dando resultado. Aquí está la mano del Señor. Los niños no faltaron al esfuerzo porque fueron a buscar y no encontraron lo que fueron a buscar. Pero lo que faltó fue el recipiente donde seguir vertiendo aceite. Faltamos nosotros, queridos. Tal vez usted, yo, aquella última vasija fue llena y se gozó. Bueno, calculo yo que sí, pero faltamos nosotros. Porque algo nos quiso apartar de la presencia de Dios, porque los entretenimientos y cosas de la vida y cuestiones que no la podíamos entender, nos quisieron apartar de la presencia de Dios. Pero no deje que nada la parte del flujo de la presencia de Dios. No hay nada que lo pueda apartar de la presencia, de la obra perfecta de Dios en usted, a menos que usted lo permita y quiera. El apóstol Pablo en Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y el verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, persuadido, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, a menos que yo decida separarme. Nada puede separarme a mí del Señor, a menos que yo quiera estar separado. ¿Está ahí? Entonces yo decía, Señor, con todas estas 5 horas de oración y esta locura de revelación, o tómelo como quiera, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el mensaje final, Dios? Y el mensaje final es bien clarito. Mire, no es una super revelación ni una archi mega revelación. No se pierda absolutamente nada de las cosas de Dios. Ni por trabajo, ni por negocio, ni por amistad, ni por familia, ni por presión, ni por miedo, ni por mugre, ni por si las dudas tiene eso que si por un día lo puede usar. Que absolutamente nada, porque si Él dice que nada nos va a apartar de Él, entonces tómelo en serio, usted tampoco se aparte de Él. Si Él dice que ni tribulación, ni espada, ni nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, si Él lo está diciendo, pues evitemos ser nosotros que nos separemos a nosotros mismos del amor de Cristo Jesús. Tal vez ahí donde ese lugar tiene que ser lleno de aceite, de la bendición de Dios y de revelación y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que mucho hablamos. Tal vez en ese lugar hay algo que tiene que salir. Sí, pastor, pero esto es del pasado y cuando yo era pequeño esto me pasó de la persona de quien menos esperaba. Bueno, pero tenemos que entender que para ser llenos, a menos que no quiera, para ser llenos, eso no tiene que estar ahí. Porque hay cosas que ocupan el lugar que es de Dios. En nuestro corazón hay cosas que ocupan el lugar donde Dios quiere hacer algo, derramar algo. Mire, mi abuela decía, 1 peso sin 1 centésimo ya no es 1 peso, son 99 centésimos. Todo su corazón con un pequeñín de cosa que no le agrada al Señor ya no es un corazón completo. Ya está faltando algo en ese corazón. Y eso es lo que no permite muchas veces una plenitud, pero en serio. Esa plenitud de decir, yo sé que todo se está cayendo, el cielo se me está cayendo, no tengo oportunidad, todo está en mi contra, pero yo estoy confiando en ti, en serio, yo estoy confiando en ti. Yo sé que tú vas a poner tu mano. Eso es estar pleno. Porque no es estar pleno, Padre, todo se está cayendo y ahora ¿qué hago? Si tú no me ayudas, ¿en quién voy a buscar ayuda? No. Yo sé que tú vas a hacer algo, Dios. Yo sé que vas a intervenir de alguna forma. Yo solamente espero en ti. Busco tu rostro y estoy tranquilo, estoy en paz. Pero en serio estoy en paz. Nada puede detener la obra perfecta de Dios en nosotros. Nada puede parar lo que Dios un día empezó con tanto amor y tanto sacrificio de su Hijo sobre cada uno.
Nada va a detener esa obra perfecta que Dios ya tiene planificado, el propósito. Nadie lo puede detener. Ni principado, ni ángel, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo llano, ni nada creado lo puede detener. A menos que usted diga, yo todavía sigo con esto. Y por conveniencia me quedo con esto en el recipiente. Por si un día se me presenta fulano. Por si un día tengo que decir toda la verdad. Por si un día me puedo vengar. Bueno, ya no meta a Dios en eso. No es problema de Dios, es su problema. Yo pensaba y decía, ¿cuánto recipiente podían haber llenado la mujer, esa mamá y sus hijos? No, la Escritura no dice cuántos llenaron, pero estoy seguro que pudieran haber sido muchísimos más. Porque no solamente 15 o 20 habían en toda la aldea, en todo el pueblo. Habrían miles, pero no los miles fueron llenos. Solo aquellos que los niños encontraron y estaban vacíos. No pocos, muchos, pero no todos, no eran todos. Pero sí estaban vacíos. De la misma forma tiene que ser con nosotros. De la misma forma tiene que ser con nosotros. No por el hecho de tener 20, 30, 40 años en el Evangelio usted pues alcance la plenitud. No, Dios tiene siempre algo más. Y por eso algo más tenemos que ir cada día. Por eso tenemos que ir un poco más. Dios nos da plenitud, nos bendice. Ayer veníamos hablando con la pastora cómo Dios ha sido bueno, demasiado bueno con nosotros. Tantos errores, tantas fallas, tantos defectos. Y el Señor insiste en seguir siendo bueno con cada uno de nosotros. Imagínese si nos metemos a un 100% y decimos, Señor, haz lo que tengas que hacer. Si es necesario sacar eso que creo que un día me va a servir para algo, pero estoy seguro de que no. Señor, hoy es tuyo, no lo quiero. No quiero ser yo la última vasija y que detenga y el flujo de aceite se detenga. No quiero ser yo ese último recipiente, al contrario, quiero que los que me sigan, mis hermanos, las ovejas, sean llenas de tu presencia. Que nada detenga ese flujo. Y que no sea solamente un domingo, sino que sea un flujo semanal, 7 días a la semana, querido. Cuidando el corazón, pidiendo al Señor que lo sane, sacando toda esa basurita que queda ahí, que a veces no lo vemos, lo metimos bajo la alfombra, por si un día, para que nadie lo vea. Pues tal vez este sea el tiempo. Tal vez este sea el día de decir, Señor, pues se detuvo el flujo de aceite, pero no porque se haya agotado, sino porque no encontró dónde seguir derramando. Y que le digamos, bueno, Señor, en mi vida sí puedes encontrar eso. En mi vida sí, Señor, fui lleno de tu Santo Espíritu y fue una cosa tremenda, pero sé que hay más. Y quiero más de ti, Dios. Con un corazón sensible, respetuoso, humilde, sencillo. Quiero mucho más de ti, Dios. Porque lo dijo la hermana. Llamen. ¿Y qué dice? Y se les escuchará. Golpeen y se abrirá. Y esto significa, si usted quiere más, busque y encontrará. Pastor, pero yo ya estoy hablando en lengua, estoy tocando el cielo con las manos. Esto no es nada, querido. Aún hay mucho mayor plenitud sobre aquellos que quieren. Y tienen su corazón limpio, su vida limpia, y así la mantienen. No importa lo que haya pasado, no importa lo que pase hoy o mañana. No importa. Su corazón, nuestro corazón, se mantenga como ese recipiente limpio, vacío, para que el flujo no se detenga. Bendito Dios y Padre, adoramos tu nombre con acción de gracias. Porque tú eres bueno, Dios. Porque tú eres santo y digno de toda la gloria. Porque tú, Señor, Dios mío, nos traes a este lugar para hablarnos, para ministrarnos, pero también nos trae a este lugar para exhortarnos, Señor. Y así lo hace todos los días de nuestra vida, Dios. Por eso en esta mañana, Señor, aquí está tu iglesia y allí están nuestros amigos y hermanos a través de las redes, para que sigamos con esta reflexión, Dios. Para que sigamos con este mensaje, con esta enseñanza, con esta palabra, que siga ministrando nuestro corazón, Señor. Porque sin duda mañana, el martes, miércoles y durante la semana aparecerán cosas que sin duda están ahí en nuestro corazón y no sabíamos hasta haber recibido esta palabra, Dios. Y que no seamos nosotros ese último recipiente para que cese el aceite, Dios.
Al contrario, que el aceite siga fluyendo, que ese flujo no se detenga, Señor, y pueda llenar a todos cuanto sea posible, Dios. Tu fuente es inagotable, Señor. Lo que se agota y lo que no se encuentra son los recipientes, pero en esta mañana nosotros como iglesia estamos delante de tu altar, Señor, aquí para poner lo que somos delante de ti, Señor, para que podamos ser recipiente vacío, recipiente limpio, para que puedas llenar nuestra vida de tu presencia, de tu gracia, de tu unción, que traigas sabiduría, entendimiento, revelación, profecía, que traigas lo que quieras traer sobre nosotros, Señor. Pero por sobre todas las cosas, enséñanos a estar limpios. La llenura vendrá, Dios. La llenura viene, Padre. La llenura es inagotable. Lo que necesitamos es estar limpios. Ayúdanos a eso, Dios. A mantenernos limpios siempre, como ese recipiente vacío. Ese recipiente que por dentro brillaba, Dios mío. Y allí, Señor, el hijo de la viuda lo llevó y allí fue lleno y después ya no hubo más llenura porque ya no había más recipiente. Pues que nosotros podamos ser Él, Señor. No importa si hay palabras, personas o cosas que nos hayan querido persuadir a dejar la voluntad de Dios, o nos hayan querido apartar de hacer tu voluntad, de seguirte a ti, Dios mío. Que nada ni nadie nos detenga, Padre, porque tú no lo haces. Dice tu palabra que nada de lo creado nos va a detener y nos va a apartar del amor de Cristo. Entonces, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes siempre, Dios. Que nada nos aparte de esa llenura. Que nada nos aparte, Señor, de ese flujo de aceite constante sobre nuestra vida, porque no lo necesitamos un día, lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Y para que haya sanidad, es necesario someterse a la voluntad divina. Es necesario someterse a los brazos del Señor. Padre, yo te doy gracias, porque esta palabra, así como me la mostraste, fue dicha. Espíritu Santo, yo te pido ahora que empieces a ministrar, Señor, nuestras vidas, Señor, de la forma que creas necesario sobre cada uno de nosotros. Incluso después que se corte esta transmisión, aquellos que la sigan y hayan escuchado la palabra, esa palabra siga trabajando en su corazón, Dios, para que también allí del otro lado sean recipientes vacíos donde el flujo de aceite siga siendo derramado hasta los bordes y aún más, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.